días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Hemos invitado al ex alcalde de Cotacachi, Auqui Tituaña, quien además fue líder del movimiento indígena Pachacutic y aparte estuvo a la cabeza junto a Jaime Nebot y otros ex burgomaestres de las denominadas autonomías, ¿no? Como un modelo de gestión eficiente en el Ecuador. Economista, gracias por atendernos. Tenemos allí un inconveniente. Ok, se había virado un poco la cámara. Qué gusto, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un saludo cordial desde Cotacachi, desde los Andes ecuatorianos para Guayaquil y me entiendo que para todo el mundo. Entonces, gracias por esta oportunidad y efectivamente el país está viviendo momentos importantes de su historia y obviamente ya comentaremos en el transcurso de estos minutos, pues, este diálogo, nuestro punto de vista. Muchas gracias, un saludo fraterno. Muchas gracias a usted por su tiempo, economista, que sé que es sumamente apretado. Ahora vamos por partes, ¿no? Quizás el análisis inmediato en pocos minutos de lo que ha sido este movimiento indígena, ese primer levantamiento indígena que data de 1990 en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos y que allí estaban pues muy jóvenes, no solo Auqui y Tito Aña, sino también Nina Pacari y todos los demás dirigentes indígenas de esa época, cosa que luego derivó en la conformación de lo que hoy es Pachacutic. Le dio vida jurídica a ese movimiento político de la lista 18 con el arco iris, que también lo suelen llevar en sus huipalas, ¿no? Economista. Pero de allí hasta acá, ¿qué ha cambiado en el movimiento indígena en el ejercicio de la política? Bueno, siempre es bueno comentar el desarrollo y la participación de personal y colectiva en este proceso. En el año 90, en junio, cuando se da el levantamiento, pues yo todavía estaba fuera del país, terminando ya mis estudios y aprestándome a regresar de Cuba, que estuve 6 años preparándome en materia económica y pues obviamente social y política. En este sentido yo no fui partícipe de estos primeros momentos del gran despertar, del gran eje, digamos, colectivo que se estaba presentando con unas demandas que habían sido obviamente desatendidas por el gobierno de Rodrigo Borja de ese entonces. Así que yo regresé en julio del año 90 y sí, efectivamente empecé a conversar y a dialogar con los dirigentes porque la CONAIE no existía cuando yo me fui. En el año 84, que yo salgo del país, habían intenciones de conformar esta gran confederación nacional, solo existía la Ecuarunari, la regional Sierra. Entonces salió a la luz en noviembre del 86, exactamente la CONAIE, y claro, a los 4 años pues se dio esta gran participación con el levantamiento indígena del año 90, luego se dio una gran marcha de los pueblos amazónicos de Sarayaco, especialmente desde Pastaza hacia la capital. Bueno, ya en esas fechas estuve por acá y claro, siendo partícipe de darle un soporte técnico, un soporte teórico a la organización. Por eso, cuando en el año 92 tuve la oportunidad de trabajar en la CONAIE, de contribuir con mi visión del desarrollo, el tema de planificación, el tema financiero, en el 92 empezamos a trabajar, por ejemplo, en el proyecto político de la CONAIE. Debíamos tener un documento que guíe el trabajo, la relación con el Estado, la relación con el mundo, y en esta perspectiva pues se contribuyó al desarrollo del movimiento indígena. Y luego deriva en el año 95 la tesis de dejemos de ser escaleras de otros partidos políticos, grupos políticos y dueños de chequeras, bueno, y pasemos a ser protagonistas. Así que en el 95 se constituyó el movimiento electoral como un brazo político de la CONAIE, pero también abierto a otros sectores, ¿no? En las zonas urbanas, en las ciudades,
y ahí nació el movimiento Pachacuti, en el cual milité hasta el año 2012. Al 2012 yo tuve que poner la renuncia, pues a raíz de esta propuesta e invitación de alianza con Guillermo Lasso, que también aspiraba con su movimiento, creo, pues llegar al gobierno nacional. Bueno, pues con el tiempo sí ocurrió eso, aunque los resultados no puedan ser desde los que nosotros teníamos esa mirada, pero esa ha sido un poco la participación y la trayectoria en lo personal. Y claro, el movimiento Pachacuti pues ha jugado un papel en ciertos momentos muy destacados, inclusive con la alianza con Lucio Gutiérrez se llegó a hacer un ejercicio de gobierno, pero claro, también Gutiérrez traicionó al movimiento Pachacuti y no se pudo concretar una construcción democrática del Ecuador. De eso quería hablar también ya un poco para ir saldando este tema que es tan apasionante, economista, y sin embargo por el tiempo no podemos ampliar. Yo espero en algún momento, si usted me da la deferencia, visitarlo allá en su ciudad con nuestro equipo de producción y allí sí hablar en extenso para nuestro canal de YouTube de lo que ha sido el movimiento indígena en el Ecuador. Para concluir, Luis Macas fue el primer congresista en el año 96, un año después de haber conformado Pachacutic, lista 18, y luego también se convirtió precisamente en el ministro de Agricultura con Lucio. Usted ya ha dicho, bueno, hubo una traición a propósito de lo que pasó en esa coalición de izquierdas y demás. Pero vamos a la actualidad, pues, economista. Hoy tenemos una coyuntura bastante particular y es que, en efecto, quizás en el momento más cercano de llegar al poder con Carlos Pérez Guartambel, que ahora es Yacu Pérez, tras el cambio de su nombre, ustedes igual lograron tener un bloque poderoso de 28 asambleístas producto de esa votación y por primera vez coronaron la presidencia con Guadalupe Llori, ex prefecta de Orellana, pero parecería que la pintura se cayó pronto, ¿no? Y hubo una división bastante compleja y yo diría incluso grosera, porque luego de eso, cuando vinieron las elecciones anticipadas producto de la decisión de Guillermo Lasso de declarar la disolución del Parlamento, no llegaron ni a 5, pues, en el Parlamento, producto de esas divisiones, economista. ¿Qué ha pasado en Pachacutic? Bueno, le voy a comentar como actor externo, ¿no? Efectivamente, la presencia de el candidato Pérez y el arrastre que logró fue un gran momento con la representación de 27 asambleístas. Esa negociación que hicieron para que Guadalupe Llori dirija la Asamblea Nacional, obviamente no fue parte de un diálogo político nacional. Parece que siempre privilegiaron acomodos y arreglos más bien de proyectos y de cargos burocráticos. Entonces, Guadalupe siendo una buena gestora a nivel de gobiernos seccionales. Fue alcaldesa, fue prefecta, no hay que desconocer que fue una mujer luchadora, pero se equivocaron, se marearon todo el mundo con Correa y ahí empieza a demostrar su verdadera personalidad y no sirven al país como nosotros hubiésemos querido, con leyes fuertes, sólidas y también con un ejercicio del diálogo y democrático que nos permita a los ecuatorianos tener un mejor país. Esas fueron las fallas y efectivamente Lazo igual dio prioridad a otras cosas y se le fue de las manos esta coyuntura que lograron tenerla, pero también por detrás estaban acuerdos con el correísmo y acuerdos con el social cristianismo. Entonces ahí creo que pesaron los acuerdos con el correísmo más que con los grupos diversos, ¿no? Lo entiendo, economista, pero si hablamos de acuerdos, tampoco podemos abstraernos, ¿no? Hablemos también de la historia que tiene poco tiempo. En su momento, Pachacutic se unió a esta coalición de Alianza País y, de hecho, la actual prefecta de Cotopaxi y ex legisladora, ex asambleísta constituyente, Lourdes Tibán,
fue parte incluso de la mesa directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, porque claro, estaban muy cerca de Alianza País, se sumó el Movimiento Popular Democrático, Jorge Escala también era parte de esa mesa directiva, usted se acordará, al inicio con Alberto Acosta como presidente, después con el Corcho Cordero, por las diferencias entre el mismo Acosta y el economista Rafael Correa Delgado. Entonces, parecería que Pachacutic, cuando se ha unido a proyectos que consideró eran los ideales para el Ecuador, al final se terminó decepcionando. ¿Eso es lo que ha pasado? Sí, yo considero que esas lunas de miel no han sido muy serias, no duraron y obviamente a lo mejor el cálculo es mayor a las expectativas. Quiero transformar 360 grados de un plumazo cuando es un proceso, ¿no? Entonces ahí se desilusionan supuestamente. Cuando no acogen mi planteamiento al pie de la letra, pues yo me enojo, me aparto. Pero bueno, también recordemos que había un escenario de persecución, de prepotencia de parte del régimen, ¿no? Entonces, los muertos, los heridos, pues eso ya estaban en el camino. Pero sí, yo diría un error de ver al personaje con que era joven supuestamente, que era guapo, decían que los ojos verdes. Ahí están los resultados por no hacer un análisis de sus tesis, de sus propuestas, de su contenido, ¿no? Yo, en lo personal, a Correa desde un primer momento le vi como un personaje racista, ¿no es cierto? Y sigue siendo racista. Pero Y estuvo en un Zumbagua, peligro. pues, economista, estuvo en Zumbagua, hizo alarde de su acercamiento a la comunidad indígena y que por eso incluso le dieron el bastón de mando, pues. Saludaba en quichua y decía que ya sabe hablar quichua, ¿no? Y el señor no sabe hablar quichua para nada. Pero yo vi un video en donde Fabricio Correa hablaba de esa experiencia de Zumbagua y que Correa vino a decir la gran solución para los indígenas por su vivencia en Zumbagua, en la ruralidad con el pueblo indígena, que la solución era eliminarlos, ¿no? Así que imagínense qué personaje lo teníamos. Como le digo, yo lo puse en la mira, yo fui anticorreísta desde un momento. En cierto punto de las definiciones, el mismo Alberto Acosta, Gilberto Talagua y un grupo de dirigentes de Pachacuti exigían que yo acepte ser binomio de Correa, pues yo no acepté, continué en mi gestión en la alcaldía, pues yo decía, Correa se muestra un poquito más inteligente que Lucio Gutiérrez, va a ser el que traiciona, el que va a fomentar la corrupción, y el que va a fomentar la división y el racismo. Así que no me equivoqué y los dirigentes en su momento sabrán dar su razón, pedir perdón al país, indudablemente que eso sería un buen ejercicio, pero sí hubo estas tendencias de equivocarse, se equivocaron con Gutiérrez, yo no fui parte de esas decisiones, pero disciplinadamente me mantuve en Pachacuti y luego pues han cometido muchos errores en el proceso político. Auqui Tituaña, economista, exalcalde de Cotacachi, aparte a la cabeza en su momento de los procesos de autonomías en los gobiernos autónomos descentralizados, ex dirigente de Pachacutic desde el año 2012, ya tiene más de 10 años el hombre fuera del movimiento indígena, pero no deja el tanque de pensamiento, ¿no? A la hora de analizar las cosas. Economista, vamos a invitarlo a hacer una pausa comercial. Gracias a nuestros auspiciantes y también a vuestra gentil sintonía. Pausa y volvemos. Atención, ya está disponible el nuevo Mapa Urbano de Guayaquil 2025. Una herramienta esencial para conocer tu ciudad, planificar rutas y explorar su crecimiento. Esta actualización incluye 113 hitos urbanos, las parroquias rurales y cambios de la última década. Descárgalo ahora en guayaquil.gov.es y mantente siempre conectado con el desarrollo de tu ciudad. Alcaldía de Guayaquil, construyendo la ciudad de todos.
Ahora, economista, el asunto es, al interior de Pachacutic han aprendido no la lección, sino las lecciones. Usted ha dicho, nos han traicionado más de una vez, más allá de que no es parte aún de Pachacutic, pero sí es indígena, ¿no? Y por sus venas está allí como una infusión caliente, circulando esa sangre que lucha por las conquistas sociales, que quiere un mejor país, así como usted lo logró en Cotacachi, ¿no? Y dicho sea de paso, también destacar que nunca se quiso perpetuar en el poder, como sí ha sucedido con otros alcaldes, ¿no? Más allá de que la Constitución hoy pone una frontera. Pero, y en esa mimetización, ¿usted cree que no podría suceder lo mismo ahora cuando todo el centro del país le ha dado el apoyo a Daniel Noboa? Sí, efectivamente, una demostración de que quieren salir de su error histórico, porque respaldar el correísmo luego de que nos han demostrado eh, tanta corrupción, tanto error, tanta traición, obviamente sería imperdonable. Así que en la votación como tal, el pueblo, las bases, como decíamos, nosotros hicimos una lectura de que efectivamente había coherencia y había claridad en decir no al correísmo. Tenemos memoria de la persecución, de las muertes, de que nos quitaron la educación intercultural bilingüe, nos quitaron la salud intercultural y obviamente nos impusieron también concesiones mineras en nuestros territorios. Esa fue la consigna de la gente que no quería el correísmo y además se identificaban con el apoyo al candidato presidente Daniel Noboa. Así que las bases tomaron un buen camino, un buen rumbo, se equivocaron la dirigencia, Churuchumbi en Pachacuti, Leonidas Diza en la CONAIE, y claro, la gente hoy evalúa y dicen que el compromiso con el correísmo pues era evidente desde hace años atrás y por eso su afán de querer llevar a la gente, a sus dirigidos, hacia estas tesis del fracasado socialismo del siglo XXI, el modelo venezolano, en fin. Entonces, creo que la actuación de los asambleístas electos de la Amazonía especialmente, en la línea de una unidad con ADN, es coherente y esperemos que sean no solamente momentáneos, que puedan hacer un ejercicio de gobernabilidad para los 4 años. ¿Eso es posible? Sí. Cuando se habla con claridad, que tenemos propuestas y que se nos escucha, que se nos da oportunidad de ser protagonistas, eso sí es posible. O sea, que dejando los dogmas y las ideologías fuertes y los extremos, obviamente eso sí es posible, pero veamos qué pasa con aquellas representaciones de provincias serranas que están como manteniendo un distanciamiento con ADN, con el presidente, pues eso ya veremos en el camino cómo concluir. Pero vamos a hacer el análisis objetivo también. Más allá del tema de seguridad, que es un asunto grave, quiero concentrarme en las comunidades indígenas. Porque sí, el presidente ya en el ejercicio del poder, tras las elecciones anticipadas, hizo la condonación de las deudas en las juntas de agua, promovió mucha política social, asistencia en las comunidades indígenas, no solo ahí, en todo el país, con la emergencia por el invierno y tal. Pero eso no es todo lo que hace falta, pues, en las provincias del centro del país. Hablo de Chimborazo, Tungurahua y las demás, Cotopaxi. Usted sabe muy bien lo que pasa en Chimborazo, con el alto nivel en la tasa de desnutrición crónica infantil. Guamote tiene unas cifras alarmantes de acuerdo al último estudio. Es decir, el asunto no termina en la condonación de las deudas en las juntas de agua, que también venía de un lastre producto del correísmo. Sí, efectivamente, es una responsabilidad compartida del gobierno nacional, pero también de los gobiernos seccionales, ¿no? Por ejemplo, en la dotación de agua de consumo humano, en la dotación de agua de riego para la producción agrícola, en fin, prefecturas, alcaldías, todos actores de salud, el mismo gobierno nacional con Midubi, con la Secretaría del Agua, en fin, todos tienen la responsabilidad. Así que esperemos efectivamente que se puedan anunciar al país políticas de Estado
A ratos estiramos la mano a organismos internacionales para solucionar estos problemas, que además no son muy costosos. Nosotros justamente venimos hablando y estamos listos casi con unos proyectos de transformación, de darle valor agregado, por ejemplo, al plátano como un superalimento que pudiera, al conseguir la harina de plátano y poder entregar como uno de los productos centrales del alimento escolar, por ejemplo, podría lograrse primero también la solución de la desnutrición, pero también activamos al campo, ¿no? A los productores y generamos empleos con estas nuevas iniciativas de producción. Lo mismo pasa con la yuca, transformarlo, hacerlo almidón de yuca, puede servir para producir otros productos derivados, en fin. En este sentido, hay un trabajo muy interesante que se va a desarrollar y esperemos, nosotros estamos en las conversaciones desde la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, con la FENO, que estoy caminando desde el año 2010, 11, y se han logrado algunos importantes logros, como usted señalaba, esta colaboración seria con Ban Ecuador, ¿no es cierto? A través de estos microcréditos y obviamente evitando que la burocracia afecte a los beneficiarios, porque sabemos que los tramitadores son los más beneficiarios y nos demoran una aprobación, entonces dando la agilidad al banco, por ejemplo, pues eso cobra fuerza y son soluciones serias, reales, sin que caigamos en las dádivas y en los regalos y en los bonos, porque también eso hay que pensarlo de mejor manera y en equipo y obviamente con el liderazgo de un presidente, pues esto puede caminar mejor. Bien, conversamos con el economista Auki Tituaña, exalcalde de Cotacachi en la provincia de Imbabura, expresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Se me estaba quedando ese dato, economista, discúlpeme. Y Gracias. también, pues, quien estuvo junto a Jaime Nebot y otros exalcaldes a la cabeza de las autonomías, de lograr finalmente una plena ejecución administrativa desde los municipios y prefecturas con independencia administrativa. Vamos a la última pausa comercial. Esto es El Purgatorio. Atención, ya está disponible el nuevo Mapa Urbano de Guayaquil 2025. Una herramienta esencial para conocer tu ciudad, planificar rutas y explorar su crecimiento. Esta actualización incluye 113 hitos urbanos, las parroquias rurales y cambios de la última década. Descárgalo ahora en guayaquil.gov.es y mantente siempre conectado con el desarrollo de tu ciudad. Alcaldía de Guayaquil, construyendo la ciudad de todos. Ahora, yo quería preguntarle, economista, ¿cómo va a quedar la historia de la actitud, de la postura anti-extractivista del movimiento indígena? O también allí se ha logrado madurar, porque mi conclusión de lo que yo le he escuchado a usted es que luego de varias traiciones, Pachakutik maduró. Dejo esa tarea en los actores de Pachacuti. Ok. Me imagino que tienen que hacer una evaluación de crítica y autocrítica, reconocer errores, efectivamente, reconocer que esta cercanía y este acompañamiento de el correísmo no le hace absolutamente bien. Además, los señores no son de izquierda, como bien señala el señor Salvador Quispe. Él les dice pues, que el correísmo es más neoliberal y más de derecha que los mismos neoliberales. Así que sí, por las tesis que enuncian,
¿no? Igualdad del Estado, el papel del Estado y todo, pues la corrupción que han demostrado, esta tendencia de concesionar puertos y estos temas mineros, petroleros y demás, pues les ubican en otra línea al correísmo. Así que sí, tienen que hacer una evaluación crítica y autocrítica y ojalá sean actores políticos, porque la democracia es eso, que hayan algunas tesis importantes, distintas, y que puedan ganarse el voto y la confianza popular para poder servir a nivel nacional o a nivel local. Esa Estamos, es mi aspiración, de sí, que estamos de sean acuerdo, actores, economista. que sean actores políticos de verdad, capacitados, preparados, con tesis, con ideas, con proyectos, y no solamente con el grito y con la protesta y con tirar piedras. Así no se construye un país definitivamente. Estamos de acuerdo, economista, pero a ver, insisto, este espacio se caracteriza por ser muy objetivo, economista, y usted es una persona no solamente líder, sino un pensador de alto cuño y también ha dicho, hay que dejar los dogmas, ¿no? Y le planteo de nuevo lo del extractivismo, porque el gobierno de Daniel Noboa no es precisamente adepto a decir no toquemos la naturaleza en el caso de la minería, no toquemos más el petróleo, porque de allí sale la plata que se necesita en el Estado, producto de los excesos en el pasado, de dilapidar todos los ingresos extraordinarios producto del mismo petróleo cuando llegaron al poder en el 2007, economista. Entonces, le pregunto, ¿qué va a pasar ahí? ¿Van a modular la postura o van a poner esa especie de línea roja para decir, no, señor presidente, de aquí nosotros no pasamos porque usted sabe que siempre hemos proclamado que a la Pachamama no hay que tocarla? Bueno, mire, en Cuenca escuchamos la noticia de que se realizó una consulta previa e informada desde el Estado a una comunidad para impulsar un proyecto minero. Y los resultados son favorables a que se haga la actividad minera, con argumentos serios, técnicos, de que se va a cumplir la seguridad ambiental, se va a cubrir el tema económico de generación de empleo. Bueno, en este sentido, es una señal que podría ampliarse en otros territorios y obviamente desde el movimiento indígena, como usted decía, yo puedo no actuar en Pachacuti, pero como pueblo y nacionalidad indígena siempre estaré ahí presente en la lucha y en la propuesta especialmente. Se dice, oigan, infórmenos, ya dejémonos 500 años de tomar decisiones en Quito por 4 técnicos iluminados, por favor, vamos a territorio, conversemos de los beneficios. Hay modelos en Canadá, por ejemplo, en donde las comunidades son accionistas de esas empresas y no necesitamos que nos vengan a dar caramelos en las Navidades, porque vamos a tener nuestros propios ingresos, nuestra propia economía. Entonces, discutamos en el Ecuador una política de Estado minero verdadero, ¿no? Que sea de mucho beneficio para todo el país. Así que acá ocurría, y yo comento y comparto que en el año 96, 97, cuando empiezo mi primera alcaldía, también teníamos la amenaza de compañías inglesas, compañías canadienses, pero de esas depravadoras, ¿no? Que querían hacer huecos en 4.000 hectáreas, decíamos, con 4 estadios del Barcelona, 40 estadios del Barcelona, huecos, minados, contaminación a cielo abierto, con las lluvias ácidas que se podrían generar. ¿Queremos eso para el Ecuador? No, porque el Ecuador es megadiverso, podemos generar otras alternativas también de producción, con el turismo, con la agricultura, con la agroindustria, con los científicos, podemos desarrollar programas científicos, en fin. Entonces, estimado Jorge, mi tesis es que construyamos una política de Estado sobre el tema minero y petrolero, ¿verdad? Pero con toda franqueza y sinceridad, con resultados y beneficios. Las carreteras, las avenidas, bien en Quito y Guayaquil y en la Amazonía, de donde salía el petróleo, contaminación, enfermedades.
prostitución, droga. Entonces, ojo, que no hemos sido serios, no hemos sido responsables en el manejo de estos temas. Sí podríamos aprovechar los recursos que Dios nos ha bendecido, indudablemente, pero de forma técnica, de forma seria y con beneficios reales para todo el Ecuador y para los pobladores de aquellas zonas en donde puede haber un pozo petrolero o un pozo minero, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto de vista, un llamado a que con un diálogo transparente, con claridad de propuestas, se construya una política de Estado real. Cuando a nosotros nos ofrecían recursos sin declarar al SRI, nos decían el gerente de la minera, ojo, váyase por donde vino, ¿no? O sea, ¿cómo me va a ofrecer cosas tan irracionales? Y lo otro, cero regalías para el Ecuador. Imagínense, vengan, hagan el hueco, llévense la riqueza y Ecuador nada, salvo aquellos burócratas que para una aprobación de un papel recibieron millones de dólares. Eso no debe pasar en el país y a eso sí me opuse y me opondré porque no es correcto. Políticas de Estado de desarrollo, sí, vamos a trabajarlas. Que nunca más las 6 provincias amazónicas se queden en esa infructuosa y patética condición de estar enfermando y muriendo de sed junto a la fuente, que de donde le sacan la riqueza del petróleo los dejen luego famélicos, chupados y abandonados a su suerte. Eso tiene que cambiar, economista, y también hay que observar la ley de hidrocarburos para lograr lo que usted bien apuntaba. Economista, no me queda nada más que agradecerle porque sé que tiene otro Zoom. Por favor, le tomo la palabra, economista, para visitarlo en algún momento en Cotacachi y hacer una producción con mi canal de YouTube. Vamos a ir con nuestros compañeros camarógrafos y allí sí sentarnos a hablar por más de una hora de toda esta maravillosa historia del movimiento indígena. Aplaudamos el inicio de un ejercicio de gobierno que aspiramos sea democrático, que aspiramos sea honesto y que sea humanista y que obviamente nos permita salir de esta crisis social, de inseguridad, de esta crisis económica, cuando el Ecuador podría ser como los países petroleros que visitó el presidente Noboa, ¿no? Los Emiratos Árabes, Dubái. Si combatimos la corrupción, eso todo es posible. Así que todavía estamos a tiempo. Así que un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos. Gracias por su espacio y siempre a las órdenes. Igualmente, que así sea. Un fuerte abrazo, economista.